Y saludamos ya a nuestro economista de cabecera, a Rubén Márquez, que está al otro lado de la línea, sigue en el destierro en Granada. Rubén, muy buenas tardes. Destierro no, que igual mi novia dice algo, ¿sabes? Del tema. Aquí se está muy bien, ¿eh? Estoy Por muy lo bien. del destierro, ¿no? Para nosotros, claro, te tenemos lejos. Yo quiero tenerte aquí en la mesa, que te saco más jugo, pero bueno, por el Skype te portas también fenomenal. Tú tranquila, así que pronto, si se cumplen las previsiones sanitarias y normativas, yo en el momento que haya libertad de desplazamiento entre las distintas provincias, recuperaré mi sede central en Córdoba, espero. Pues te esperamos por aquí, por nuestra sede de PTV, con muchas ganas. Pero bueno, que por ahora pues vamos muy bien así y nos lo sigues explicando todo fenomenal. Así que bueno, cada cierto tiempo contactamos contigo porque las noticias de índole económica son prácticamente diarias en los medios de comunicación y surgen muchas dudas. Tenemos muchas cosas encima de la mesa y vamos a intentar ir desgranando contigo para que nos expliques. Y si te parece, empezamos con lo que hemos desayunado estos días de atrás, las cifras del paro. Obviamente son malas y peores, por supuesto, que el año pasado. Avanzamos un poquito respecto al mes de abril, significa que esto se va moviendo, pero hay mucho por hacer todavía, ¿no? Hombre, recordemos que venimos de una situación donde hemos metido a nuestra economía en un coma inducido que provocó la parálisis de varios sectores económicos totalmente y de algunos en un gran porcentaje. Y ahora lo que estamos viendo es cómo poco a poco se está produciendo esa reactivación de la economía. Ha habido una bajada del paro en Córdoba, lo que pasa es que, claro, esa bajada no puede compensar un hecho, que es que el mes turístico más fuerte del año en Córdoba, que es el mes de mayo, lo hemos perdido totalmente. Ese mes turístico afecta a la restauración, afecta a la hostelería, afecta a empresas y entidades auxiliares que trabajan también con ese campo, con esa empresa de forma directa o indirecta. Lo cierto es que vamos a seguir teniendo un año con un turismo bajo mínimo. A partir del 1 de julio está prevista la apertura de fronteras, según las previsiones del Gobierno, a visitantes extranjeros. Pero claro, seguimos teniendo la duda de vendrán, cómo vendrán, en qué condiciones, y será muy importante la oferta turística que podamos presentar tanto desde la hostelería como desde la restauración para ser un entorno, un destino seguro, un destino amable, un destino de calidad para que vencer esa remisión que puede tener la gente a viajar ahora mismo. Pero son datos que son malos, como tú has dicho. Pero también hay que leer un poquito en profundidad. Hay un tema que tenemos que destacar, que es la importancia que ha tenido el sistema y el programa de ERTE, que está ayudando a que la caída del empleo no sea tan fuerte, y de hecho pues tenemos ya pues 400.000 personas a nivel nacional que han salido de los ERTE. Esa reincorporación paulatina al mercado de trabajo se notará en los próximos meses. Otro de los temas, vamos a volver ahora al tema de la hostelería, al tema del turismo en Córdoba, porque quiero analizar contigo pues cómo podemos salir de todo esto. Pero antes sí que me gustaría tratar el ingreso mínimo vital. Ya está aprobado por el Gobierno, va a ayudar a muchísimas familias a tener, como hemos hablado tú y yo muchas veces, dinero en el bolsillo para tirar para adelante y también para ayudar a los que están alrededor a incentivar el consumo y que también otras empresas puedan ir tirando. Cuéntanos un poco cuál es la situación y en qué va a beneficiar a mucha población española. Bueno, voy a contar primero de dónde venimos. A nivel de las distintas comunidades autónomas hay sistemas de rentas mínimas o de garantías de renta, pero cada comunidad tenía sus particularidades y sus cuantías. Con esta normativa que se quiere aprobar a nivel nacional, de lo que estamos hablando es de establecer un nuevo derecho en nuestro estado del bienestar, de la misma forma que tenemos la salud y la educación, se instaura este nuevo derecho. ¿Quién puede acogerse? Personas de entre 23 y 65 años que lleven residiendo mínimo de forma legal un año en España y que además puedan acreditar que han presentado declaraciones de la renta y que puedan acreditar que tienen unos ingresos por unidad familiar inferiores a determinadas cuantías. En función de lo que tú ingresas y de lo que te correspondería por tu módulo familiar, se establece cuáles son ese ingreso mínimo vital que te corresponde. Es un paso que además nos llevamos pidiendo la institución europea desde hace 3-4 años, si mal no recuerdo, y es una medida más que nos acerca a lo que son los estados del bienestar europeos. Además,
Otro elemento que destaco es una medida que es puramente redistributiva, por ese tema que hemos comentado. A las personas y a las familias que lo están pasando mal, tú tienes que conseguir meterles dinero en el bolsillo, tienes que conseguir que les lleguen ingresos que les permita poder asentar una base vital, poder alimentarse correctamente, poder vivir sin miedo, y al eliminar ese miedo tú consigues que en esas familias pues sus miembros puedan estudiar, puedan formarse, puedan huir de la economía sumergida al tener unos ingresos ya garantizados. Es decir, yo la veo que es una medida muy positiva y que nos hacía falta. Y además en esta situación de emergencia social que se está produciendo, más todavía. Bajando al caso de Córdoba, los números que hemos estado calculando nos salen que aproximadamente unas 7.000 personas se podrían acoger de manera prácticamente inmediata al ingreso mínimo vital. Mira, te introduzco una pregunta para terminar con el tema del ingreso mínimo, del ingreso mínimo vital. Se ha hablado mucho de que esto puede hacer que muchas personas se nieguen a trabajar, que con esto no se incentiva el empleo. ¿Qué tenemos que decir al respecto? Que es una chorrada. Así lo que vamos a desincentivar es que en ciertos sectores económicos se pague una miseria posiblemente. De verdad, yo creo que con el ingreso mínimo vital, al igual que con otros elementos en la economía, se están apostando por discursos muy reduccionistas y demasiado simplificadores. Además, hay una ventaja: el ingreso mínimo vital, la normativa establece que es compatible con otras rentas salariales y con otras rentas sociales. Eso lo que te da, insisto, lo que te da es la seguridad de que tú no te vas a quedar tirado en una situación personal en la que tú no puedes ni siquiera dedicar recursos a buscar trabajo porque estás preocupado por sobrevivir. Es que, de verdad, los estudios que ha habido sobre ingresos mínimos vitales, rentas universales básicas que se han realizado en países del norte de Europa, hay dos conclusiones generales que recogen. El primero es que no está demostrado que desincentiven la búsqueda de trabajo. Y segundo, que mejoran la salud mental y rebajan la sensación de estrés de las personas que lo reciben. Yo creo que esos son elementos que son necesarios valorar. Automáticamente también se han escuchado voces hablando de que es que aquí va a haber fraude. Disculpe, hay fraude en la sociedad española en muchísimos más sitios de los que nos creemos y de los que nos fijamos. Pero decir que no puede haber un ingreso mínimo vital porque va a haber fraude es como si decimos, oye, es tontería que haya un sistema tributario porque va a haber gente que va a defraudar. Ya, pero es que no podemos estar legislando y pensando en el 1% que no hace las cosas bien. Hay que pensar en el 99% de la sociedad que hace las cosas bien. Yo por eso te comento que yo ese tipo de argumentaciones, yo la respuesta automática que doy es pues que a lo mejor hay ciertas empresas que deberían pagar más y hay ciertos modelos de negocio que le estamos poniendo nombres muy bonitos porque le llamamos rider, porque decir que es una persona que tiene que poner su bicicleta o su moto para tener un mínimo de subsistencia al día, eso queda feo. Por eso te comento que a mí es un debate que personalmente, insisto con la palabra que he dicho al principio, me parece una chorrada. No hay demostración científica de que eso suceda así. Bueno, pues vamos a hablar ahora de nuestra Córdoba, España en general, Córdoba en particular. Se ha hablado mucho de cómo se va a ver esta crisis plasmada sobre un papel, forma de V, forma de U, una V con un segundo palito más inclinado de la cuenta, lo que no nos gustaría. ¿En qué situación estamos? Aquí en Córdoba ha abierto la hostelería, tenemos reducción de aforo, los hoteles, algunos se plantean, como por ejemplo el Parador, conocimos la semana pasada que abrirá a finales de este mes, otros ni siquiera se plantean la apertura hasta septiembre. Eso nos va a afectar muy mucho, es decir, ¿qué forma va a tener la crisis en nuestra Córdoba? Mira, la forma, hemos de entender que es muy difícil darle una figura geométrica o una figura que nos permita ver claramente cómo va a ser la salida. Yo les propongo pensar con otros conceptos. Va a ser una salida asimétrica. Va a haber sectores que van a salir más rápido y mejor y otros sectores económicos, subsectores, que van a salir más lento, y algunos, para poder salir, tendrán que cambiar su forma de hacer negocio y su forma de trabajar. Esa es la realidad que tenemos. Hay una imagen muy famosa que dicen que es el logo este de Nike, que yo no sé cuánto habrá pagado Nike a la consultora para que les mencionara en el estudio para hacer la comparación, porque yo ya no creo que haya nada casual en este mundo, de verdad. Y yo creo que vamos a tener en algunos sectores de Córdoba, vamos a tener una salida de la crisis más rápida que en otros. La hostelería en Córdoba depende mucho del turismo y del flujo de personas que vengan a visitar la ciudad.
Con el consumo interno que tenemos en Córdoba solamente, no basta para tener el nivel de renta que llegaba a los negocios de restauración y hostelería anteriormente. Necesitamos visitantes que vengan de fuera y rotación de personas que vengan de fuera. Yo creo que esa decisión que tú has comentado, que te ha llamado la atención, de que hay empresarios y empresarias que han decidido no abrir hasta dentro de unos meses, pues hay que entenderlo, porque tú cuando analizas tu cuenta de explotación, tu cuenta de ingresos y gastos, tú sabes que hay un determinado umbral a partir del cual te resulta rentable tener abierto el negocio. Septiembre, ¿por qué esperan? Pues porque para esa época esperamos que el flujo de personas a nivel nacional e incluso internacional haya recuperado una cierta normalidad. Insisto, el turismo cordobés depende muchísimo del visitante extranjero. ¿Hasta cuándo entonces esta situación de sí pero no? Estamos abiertos pero no del todo, no para todo el mundo. Es decir, ¿cuándo podremos hablar de que Córdoba se ha reactivado con normalidad y al 100%? Mira, recuerdo, y creo que de las veces que he acertado este año en una predicción, que te acuerdas que te dije que yo hasta septiembre no veía claro que tuviéramos una reactivación económica completa. Yo creo que será mediados finales de septiembre. También hay una cuestión que planteo. Estamos con una ilusión, con una retrotopía, que es pensar que dentro de un mes o 2 meses todo volverá a ser como el 20 de febrero. No todo va a ser como el 20 de febrero, seguimos teniendo una realidad que es que hay un virus con una capacidad de contagio muy fuerte, que lo tenemos por ahí, y eso nos está obligando a cambiar nuestra forma de trabajar y nuestra forma de relacionarnos. Es más, las empresas tenemos que entender que esto ha cambiado a nuestros clientes. Yo ayer tuve una videoconferencia para hacer un plan estratégico y planteamos la posibilidad de hacer entrevistas personales con nuestros equipos de seguridad, con nuestras mascarillas, en un espacio con distancia, y la respuesta automática fue videoconferencia. ¿Queremos hacer las entrevistas por videoconferencia? ¿Grupos de trabajo? Pues los grupos de trabajo o no queremos, o queremos que se haga pues, también de forma online. Es decir, esto que me está pasando a mí en mi consultora, esta realidad de cambio de las tendencias, de los gustos y de las necesidades de los clientes, le están pasando a todas las empresas. Eso es un tema que nuestro turismo y nuestra hostelería, si quiere afrontar con éxito este reto que tiene por delante, creo que uno de los elementos en los que tiene que fijarse es hacia dónde van las tendencias del consumidor que vamos a tener a partir del 1 de julio para poder ofrecerle un servicio que esté ajustado. Y yo, una pregunta que lanzo retórica. Nosotros hemos competido hasta ahora en muchos casos con un modelo de turismo que nuestra baza era el precio. Teníamos unos precios relativamente asequibles comparados con otras ciudades o con otros países de nuestro entorno. Es que a lo mejor nuestro modelo de negocio se tiene que basar en la seguridad, en la confiabilidad, en demostrar que este es un destino sanitariamente seguro, donde se respetan las normas de distanciamiento físico, donde nuestro personal cumple con normas higiénicas y está correctamente protegido, donde cuidamos de su salud y de su higiene, donde tenemos espacios diáfanos con vegetación para que sean lugares agradables para estar. Es decir, viene un cambio de paradigma y esa capacidad de entender hacia dónde van a ir los intereses de esta demanda global, que insisto, que el coronavirus está cambiando hábitos de comportamiento, esta pandemia, esa capacidad de lectura es lo que mejor puede ayudar a que nuestras empresas salgan hacia adelante. Bueno, en Córdoba el tema de la cultura vivimos, es obvio, del turismo, en este caso se reactiva con él la hostelería y muchos otros sectores, pero el tema de la cultura no termina de despegar, parece que sí pero no, tenemos muchos eventos culturales programados para el verano, tampoco el Ayuntamiento y el Instituto Municipal de Turismo avanzan demasiado. ¿Qué se va a hacer? ¿Puede ser que eso sea un lastre para poder recibir a personas este verano y ya de cara a septiembre? No tener esa previsión de trabajo puede hacernos mucho daño de cara al otoño cordobés, que se está hablando de él con tanta esperanza. Hombre, yo creo que es necesario reprogramar, ver qué nos podemos llevar desde los meses de verano a septiembre, porque además hay un debate que siempre hemos tenido en Córdoba, que es que tenemos concentración de eventos en vez de hacer una distribución a lo largo del año y generar una especie de producto turístico de cordobés durante todo el año. Ese es un debate muy interesante que está sobre la mesa. Yo creo que sí, que hay que reprogramar, insisto, y el mundo de la cultura tiene que hacer el mismo planteamiento que el mundo del turismo. Oye, nuestro consumidor, nuestro espectador, ¿en qué condiciones quiere disfrutar de un concierto? ¿En qué condiciones quiere disfrutar de una obra de teatro?
podemos dar esas obras de teatro, ¿por qué no podemos optar por otros productos online o enlatados para ofrecerlo a través de alguna cadena de distribución? En fin, yo creo que se abre ahora mismo un momento en el que se tienen que replantear su relación con el mercado y su forma de producción y de llevar a cabo ese contacto con el cliente. Es que lo estamos teniendo que hacer todas las empresas, Mar. Claro. Es la realidad, insisto, el mundo de la cultura. Pongámonos a pensar si yo me pongo a pensar como espectador, yo iría con la misma tranquilidad que iba en febrero, que estuve en un concierto, por ejemplo, en una sala industrial, que estuvimos 500 personas pegando saltos pegados los unos con los otros. Tú ahora mismo eso ni te lo planteas, ese modelo de ocio o de actividad cultural. Insisto, se tienen que replantear el modelo y creo que tiene que haber aquí una estrategia, tiene que haber un plan, insisto, y los planes tienen que tener un diagnóstico, tienen que tener unos objetivos y unas medidas a corto, medio y largo plazo y unos indicadores de resultado y de impacto. Si no, no tenemos un plan, si no tenemos un conjunto de medidas, que algunas funcionarán bien, otras funcionarán mal y otras funcionarán regular. Yo creo que Córdoba necesitaba actualizar y necesitaba su plan de turismo, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque cuando tienes un plan, para lo que te sirve es para saber que muchas veces tienes que cambiar el plan y adaptarte a la realidad a medida que esta se va transformando. Pues necesitamos esa guía maestra, ahí tenemos un reto. El binomio turismo-cultura es un binomio ganador. Las ciudades que son realmente atractivas para los visitantes, en un mundo globalizado como este, son ciudades que, aparte de los monumentos, de las piedras, tienen tradiciones, tienen unas actividades culturales, tienen unos elementos que le hacen diferentes, que le hacen ricos y que le hacen únicos. Eso es lo que tenemos que trabajar y que preservar y saber además coordinarlo, insisto, con estas nuevas demandas, con esta nueva forma de hacer turismo, de desplazarse, que nos va a pedir una gran cantidad de consumidores posiblemente. Bueno, pues ahí quedan esas declaraciones. Esperemos que... me encanta cómo hablas de planes, se nota que te dedicas a elaborar planes porque teniendo el plan encima de la mesa podemos ir ejecutando y sobre todo ir rectificando y pues mira, avanzando. Dime. Que es muy importante que entendamos que si no hacemos una buena foto de partida, un buen diagnóstico, no vamos a saber exactamente qué es lo que nos pasa y qué es lo que queremos arreglar. Que yo... de verdad, lo que le pido a nuestros responsables políticos y empresariales es que hay que pararse a pensar antes de actuar. Estamos en un momento en el que no podemos hacer cosas por hacer porque los recursos son muy limitados. ¿De acuerdo? Oye, tenemos familias que lo están pasando muy mal, empresarios y autónomos que lo están pasando muy mal. Los recursos públicos para llegar son limitados. Lo que gastemos, lo que invirtamos, tenemos que tener claro para qué lo hacemos, qué resultados vamos a obtener. Y si la realidad cambia de aquí a septiembre, tenemos que tener la flexibilidad para entender que tenemos que adaptarnos. Si no somos capaces de cambiar ese marco mental en la gestión privada y pública, porque esto es una deficiencia que yo creo que hay que subsanar en las dos áreas, que tanto en lo privado como en lo público hay que quitarse corsés y entender que este mundo ha cambiado y esto es así, no sabemos hacia dónde vamos a disparar, hacia dónde vamos a guiarnos, pero este mundo ha cambiado ya. Y tenemos que apostar por modelos nuevos de cooperación entre lo público, lo privado y lo social. Tenemos un tercer sector que existe en España que es muy potente, que en Córdoba es muy potente, hablo de asociaciones, fundaciones, organizaciones sin ánimo de lucro. Yo creo que si combinamos las capacidades y recursos de toda la sociedad, entonces sí podremos afrontar con mejores garantías los retos que estamos teniendo hasta ahora. Yo sé el planteamiento y el mensaje que intentamos transmitir nosotros muchas veces de, oigan, hacer por hacer ahora mismo no sirve. ¿Por qué? Porque hay cosas que se hacían hace 3 meses que yo dudo mucho de que sirvan ahora mismo para algo en la situación en la que estamos. Hay que reorientar los recursos hacia las necesidades más urgentes que nos van a permitir adaptarnos mejor a los cambios que hemos vivido. Pues Rubén Márquez, economista, ahí queda todo esto. No te abandonamos, contactaremos contigo en pocos días para ir viendo cómo evoluciona todo esto. Yo además, el día menos pensado estoy por allí por Córdoba y me paso a saludaros respetando las distancias de seguridad. Sí, ¿vale? Y te siento en la mesa, o sea que si vas a venir por aquí ven con tiempo, que te siento en la mesa. Si me pone a 2 metros me siento. A 2 metros, que la mesa es muy grande, no te preocupes. Bien, pues la verdad es que tengo añoranza y tengo ganas de volver por Córdoba y os agradezco porque esto me permite reconectarme otra vez con mi ciudad y me levanta el ánimo, no os voy a engañar. Ay, claro que sí. Vosotros. Pues nos alegramos muchísimo, Rubén, así que te esperamos con el ánimo muy arriba para que vengas y compartas con nosotros toda tu sabiduría en nuestro plato. Un abrazo y mucho ánimo.
Pues muchísimas gracias, Mar, y que sepáis que de vez en cuando os pongo mientras estoy trabajando de fondo y se me pasa muy bien la mañana, es verdad. ¿Vale? Eso está fenomenal. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo, hasta pronto. Y que el microcorte lo hemos tenido aquí porque no he podido contratar PTV Cable en casa aquí en Granada, que si no, no hubiéramos tenido este corte. También lo tenías, claro, sí sabemos. Si tú eres ya de la casa, si es que ya eres de la casa. Claro. Gracias, Rubén. A ti, hasta pronto. un abrazo. Chao, adiós. Ahora.